Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Vestido en majestad, la tierra adorará, rodeado por su luz, tinieblas huirán, tiemblan con su voz, cuán grande es Dios, sí, cuán grande es Dios, todos cantarán, cuán grande es Dios, perpetuo solo es Él. El tiempo suyo es,
Continuamos en el día de hoy con esta carta a los romanos y estamos compartiendo en el capítulo 5 a partir del versículo 16 donde dice la palabra de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para la justificación. En este versículo hay un contraste entre un pecado para condenación y muchas transgresiones para justificación. Por una ofensa de Adán vino el juicio, nos está diciendo la palabra de Dios. El remedio exigió que muchas ofensas fuesen puestas sobre Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Una sola ofensa de Adán trajo juicio y condenación sobre toda la humanidad. Lo que Cristo hizo es mucho más grande, porque Él proveyó un camino mucho más excelente, el camino de la vida, el camino de la salvación, para que muchas ofensas pudieran ser borradas. Hay una ilustración, y es la siguiente. Es, por ejemplo, un hombre o una mujer, cualquier persona, puede ir un día a disfrutar de la naturaleza al bosque. Sin darse cuenta, a lo mejor deja una brasa encendida, o quizá un cigarro mal apagado, o tal vez a conciencia, como lo hacen los pirómanos, que prenden fuego al bosque. Vemos que más tarde no es solamente unas ramitas las que han producido el incendio y se han quemado, sino que cuando van pasando los minutos y luego las horas, nos daremos cuenta que ese bosque, que era un bosque precioso, frondoso, majestuoso, ha quedado convertido en cenizas. Y todo por causa de la diligencia de una persona, que lo pudo hacer premeditadamente o inconscientemente. Esto lo estamos viendo aquí en España, y lo estamos viendo en toda el área del Mediterráneo, donde aún todavía quedan algunos árboles, pero sabemos que cuando llega el verano hay gran cantidad de incendios precisamente por las negligencias y también por causa del hombre que lo suele hacer a propósito, en este caso los pirómanos. Supongamos que alguien viene y apaga todo, es decir, apaga todo el incendio. La segunda acción no sería bastante mayor, mucho más que la primera, porque por una acción de Adán cayó todo el bosque de la humanidad y ya no se podía recuperar. Estaba incendiado, estaba quemado por causa del pecado. Pero sin embargo, por el acto justo de Cristo, millones y millones de personas que ofendieron a Dios, que estaban muertos en delitos y pagados y muertos y pagaron por su culpa, Él vino para darle vida y darle vida en abundancia. Es por eso que a través de Jesucristo Él hizo posible borrar todo esto y por tanto Cristo hizo mucho más. En este versículo 16 hallamos dos verdades prácticas. Una es que Dios detesta tanto el pecado que apenas fue necesario un solo pecado para condenar a toda la raza humana y separarla de Él. En este caso era Adán, pero a través de Adán toda la descendencia. La razón es que el primer pecado de Adán fue el pecado. Y quiero subrayar esta palabra, fue, porque antes no había pecado en Adán. Pero a partir de ese acto fue el pecado, ya que solo Dios le prohibió una cosa, y le prohibió no comer del fruto del árbol, ni aun tocarlo, como nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 3. Si Dios le hubiera dicho otra cosa que no debía de hacer y la hubiera hecho, igualmente hubiera sido pecado. Muchas veces las personas nos fijamos en pecados que a nosotros nos parecen, por ejemplo, que son más grandes o más graves que otros. Por ejemplo, si alguien está predicando sobre el adulterio, sobre las inmundicias, sobre las abominaciones, pues suele levantar la voz cuando está acusando quizá pues ese hecho del pecado. Pero sin embargo quiero decirte que de igual manera Dios condena la mentira.
Dios condena la idolatría. Dios condena la hechicería. En el mismo nivel del pecado está exactamente igual. Por eso no hay un nivel. Muchas veces estamos viendo a personas que son inmorales y parece como que se nos pone el vello de punta y decimos qué inmoral, qué mal ha hecho. Pero no nos damos cuenta a lo mejor que personas que tenemos a nuestro lado y que dicen a lo mejor que son cristianas están mintiendo. Por tanto están pecando. Y delante de Dios son tan abominables el inmoral como aquel que está pecando. Alguno pudiera decir, sí, pero más elevado, sí. Pero los dos son dignos de condenación, porque los dos han pecado en contra de Dios. Por tanto, nosotros no somos nadie para levantar la voz más o menos cuando vemos a una persona inmoral, cuando vemos a una persona que ha adulterado o quizá a otro que ha hecho algo horroroso a nuestros ojos. Lo tenemos que ver siempre bajo la perspectiva de Dios, cómo ve el pecado. Y Dios es santo, Dios es puro, y Dios no quiere ni desea el pecado en nadie. Por eso es el pecado precisamente el que hace el daño al hombre. Es el pecado el que va a acarrear la muerte y la destrucción al hombre si no se arrepiente. Por tanto vemos, como he dicho antes, si Dios hubiera dicho otra cosa que no debía de haber hecho y la hubiera hecho, igualmente hubiera sido pecado. Ahora bien, si Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios y del paraíso por un solo pecado, quiero hacerte una pregunta, tú que me estás escuchando. Yo no te conozco. Yo no sé si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres anciano, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y quiero hacerte esta reflexión. Si por un solo pecado de Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, delante de Dios ahora mismo, ¿cuántos pecados tienes tú? ¿Cuántos? No confesados, amagados, y muchas veces ocultos, pecadillos, como se suele decir. Pecadillos que muchas veces van trayendo y van aumentando para que ese pecadito pequeño sea más grande. ¿Cuántos tenemos nosotros? No pensemos que nosotros somos mejor que Adán, que somos mejor que Eva. Nosotros en cierta manera también pecamos en contra de Dios. La otra verdad práctica es que hemos visto que Dios aborrece el pecado, a tal extremo que Adán y Eva sufrieron las consecuencias, es decir, la muerte, porque la paga del pecado es muerte, como nos dice Romano. Pero aún mayor es su amor hacia la humanidad, ya que es Dios mismo el que hace provisión para remediar la desobediencia del hombre y de la mujer. Note lo que nos dice 2 de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nótese ahí cómo es que Dios es precisamente Él el que está reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo. No por medio de otra persona, no por medio de ángeles, sino por medio de Jesucristo. La salvación es por medio de Jesucristo. Y como nos dice también la palabra, en Efesios 2:8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Nos sigue diciendo también la palabra de Dios en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo establece en este capítulo 5 que estamos compartiendo que el acto del pecado de Adán trajo el reino de la muerte. Eso es bien evidente y bien claro, aunque la intención evidentemente de Adán y Eva no era esa. No era, por ejemplo, que viniese hacia ellos la muerte. Es, por ejemplo, aquella persona que va a engañar a su esposo o a su esposa, es decir, va a adulterar. La intención es que no sean descubiertos. Por ejemplo, el ladrón que va a robar, él no piensa en que va a ser descubierto.
Pero sabemos que tarde o temprano no hay nada oculto en esta tierra que no haya de ser descubierto. Tardarán días, tardarán semanas, quizás años, pero al final un desliz, quizás una información hace que aquello que estaba guardado en secreto salga a la luz. Por tanto, vemos que ellos no pensaban que la paga del pecado de su reverdía en contra de Dios iba a ser la muerte. Ellos no pecaron porque quisieron morir, no, ni mucho menos. Pecaron precisamente porque esperaban llegar a ser como Dios. Por eso, precisamente. Ellos querían tener más o menos el mismo poder de Dios, la misma sabiduría de Dios. Y vemos que ese pecado que fue infectado, fue llevado a la mente de Eva por el mismo Satanás en forma de serpiente, es lo mismo lo que le indujo a este ser angelical destituido de la gloria de Dios, que era Lucifer, a querer ser igual a Dios. Él se vio lleno de hermosura, él se vio que era muy sabio, él se vio que podía hacer muchas cosas, y pensaba y creía en su corazón que ya podía sentarse en el trono de Dios. Eso exactamente también no solamente le pasó a Eva y a Adán, sino que también le pasan a personas en el día de hoy, personas eminentes, personas que son sabias o listas, llámalas, pero personas que saben muy bien hablar, que tienen mucha elocuencia, que tienen muchos estudios, que son quizás doctores, pero llega un momento de su vida, empiezan bien, como todo, pero llega un momento en su vida que se creen que son superiores a todos. Entonces miran a los demás, miran a su prójimo como inferiores, y es ahí donde el corazón del hombre empieza a llenarse de orgullo, empieza a menospreciar a lo demás, se cree autosuficiente, lo mismo que le pasó a Satanás. Se pensaba que era así, por eso fue destituido de la gloria de Dios, cayó de la gloria de Dios. Lo mismo le ocurrió también a Eva y a Adán. Ellos esperaban ser como Dios. Eva fue seducida por el tentador y más tarde convenció a Adán. Entonces se puede decir que con toda certeza, que Adán y Eva no recibieron el resultado esperado. Ellos recibieron otro resultado, mucho mejor, mucho más poderoso, y es que querían ser igual a Dios, pero el resultado no fue ese. Hay aquí una reflexión también para nuestra vida, y esto nos muestra que toda persona que desobedece a Dios nunca recibirá lo que ellos esperan. Quizá ellos esperen reverencia de los demás, quizás honores de los demás, acreditamiento de los demás, ser acreditados, ser reverenciados, ser honorificados, ser bien pagados por lo demás, por lo que ellos saben. Pero si están desobedeciendo a Dios, tarde o temprano les pasará como Adán y Eva. Vemos entonces que nunca van a recibir lo que ellos esperaban, a pecar en contra de Dios. Y esto les sucedió también, como he dicho, a Adán y Eva. Ellos esperaban recibir una cosa, por eso desobedecieron a Dios. Y por eso hay tantas personas que desobedecen a Dios. Sí, momentáneamente quizás el diablo le puede dar fama, le puede dar riquezas. Y dice, qué bien va todo, qué sabio, qué sabia soy, cuánto me lo merecía yo y mira dónde estaba. Pero luego viene la factura. Y lo que el diablo cobra es mucho más, muchísimo más de lo que él puede dar momentáneamente. Porque lo que él cobra es para siempre. Es para siempre. Vemos que, sin embargo, el solo acto de un hombre, Jesucristo, por otra parte, produjo el resultado deseado. Fue todo lo contrario de Adán. La palabra abundancia que encontramos aquí está relacionada con la palabra abundaron del versículo 15 de este mismo capítulo 5. La gracia de Dios es superabundante y profusa.
es decir, es muy abundante. El don gratuito ha sido provisto para todos los hombres, pero todos los hombres tienen una responsabilidad. Ellos tienen que recibirla. Tienen que recibir esta abundancia, este don que Dios le da. En Juan 1:12 nos dice la palabra de Dios, está diciendo ahí, Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero hacer una reflexión aquí, muy rápida sobre este versículo. Y es que desgraciada, en el mundo católico romano, en el cual, por ejemplo, está España, está Portugal, está Italia y tantos países, se ha enseñado a través de siglos cosas erróneas de la palabra de Dios, y una de ellas es esta. Es, por ejemplo, decir que todos somos hijos de Dios, por el mero hecho de haber nacido en una nación. Eso es mentira, eso es falso. Eso es una ordenanza de hombres que han puesto un dogma y nada más. Porque para ser hijo de Dios hay que recibirle en el corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. No es por el mero hecho de haber nacido en una nación, no es por el mero hecho de cuando hemos nacido, sin habernos preguntado, sin tener conciencia de nosotros mismos, pues han cogido, nos han echado un chorrito de agua por la cabeza y ya dicen que somos cristianos y que ya todo está bien. No, esto no es así, ni mucho menos. No es de esa manera. Simplemente esto se ha hecho y se sigue haciendo porque la persona que es bautizada cuando es pequeña se le añade a esta nación como que es un católico romano más. Luego lo practique o no lo practique, eso es aparte. Pero luego en la estadística va a constar como que hay X millones de personas que son católicas romanas, cuando de hecho no es así. Pero luego sabemos que la institución católica romana recibe del Estado unos beneficios, recibe unas ayudas que las demás denominaciones, como por ejemplo la evangélica o la protestante, o quizás la judía, pues no la recibe ni mucho menos. Así que vemos que es algo que está puesto ahí, pero que no tiene que ver nada con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Por tanto, la persona cuando es un niño y tiene ya conciencia de bien y del mal, él es el que debe de decidir libremente de aceptar a Jesucristo o no aceptarle. Es decir, que la decisión final es de la persona. Dice la palabra recibir, es una palabra de fe. Note, por causa de Adán ha reinado la muerte y está reinando en el día de hoy. Los numerosos cementerios están dando testimonio de ello. Por causa de Cristo los creyentes vemos sin embargo que reinarán, literalmente ellos y nosotros vamos a estar reinando como reyes. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo a la tierra, la segunda venida que venga a la tierra en el milenio, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a estar juntamente reinando con Cristo Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Y esto no es teología de hombre, sino que está implícito en la misma palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 5, 18 y 19. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estos dos versículos resumen de una manera clara la analogía, es decir, la similitud, en algunos casos que hay entre Adán y Cristo. Cuando dice la palabra de Dios a todos los hombres, la justificación de vida, versículo 18, se refiere este versículo a aquellos que depositan su fe en Jesucristo. También nos muestra el universalismo, es decir,
que la salvación es para todas las personas, es decir, para todas que escuchan el Evangelio de salvación, las buenas noticias de parte de Dios y lo reciben en su corazón. Porque la voluntad de Dios, como nos dice la misma palabra del Señor, la Biblia, Dios desea que toda la humanidad, que todos los hombres, todas las mujeres, sean blancos, sean negros, sean chinos, sean de cualquier raza, sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, que el Evangelio es para toda la humanidad, absolutamente para toda, ya que como nos dice Romanos 3, 22 y 23, no está diciendo y la palabra de Dios que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nótese, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No somos justificados delante de Dios por haber creído en un santo, por ejemplo en San Antonio Abad, por poner un ejemplo, o en la Virgen del Pilar. No somos justificados por eso, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Ahí somos para con Dios. Dice, para todos los que creen en Él. Note, en Él. No dice en otra persona. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado delante de Dios y todos estamos destituidos de esa gloria. Por eso tenemos que venir a Él, es decir, a Jesucristo, para que Él restaure esa comunión con el Padre Eterno. Pablo enseña en estos dos versículos que la esencia de la transgresión de Adán, versículo 18, la primera parte, fue la transgresión, versículo 19, segunda parte. Note que cuando Dios ordenó a Abraham que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció y como consecuencia trajo la muerte. Ese fue el resultado. Pero cuando Dios envió a su Hijo unigénito a sufrir y morir, el Hijo obedeció. ¿Y qué es lo que trajo? La vida. La vida. Cualquier persona un poquito sensata, cualquier persona que tenga un poquito de fe, que crea en Dios, se dará cuenta que necesita a Jesucristo rabiosamente en su corazón. En este momento lo necesita si aún no lo tiene, porque Él es el dador de la vida. Nótese que dos veces aparece la palabra constituidos en el versículo 19 que acabo de leer. Esta palabra en el griego significa de ser hecho o establecido, es decir, era un hecho consumado. Es decir, la desobediencia de Adán es un hecho consumado, está ahí, es irreversible, está, no se puede quitar. Por tanto, la desobediencia fue imputada a todos sus descendientes, es decir, a todos nosotros cuando hemos nacido somos desleales, somos desobedientes a los padres. La prueba lo tiene en un niño pequeñito. Muchas veces lo he dicho, a un niño no hay que enseñarle a hacer el mal, ya lo hace él de por sí solo. No hay que enseñarle a ser orgulloso o a ser egoísta, ya lo es por sí solo. Pero sí que hay que enseñarle a hacer el bien. ¿Por qué? Porque esa naturaleza ya la trae implícita. Por tanto vemos que, o dicho de otra manera, fue transmitida como si fuese un virus a toda la humanidad. Y toda la humanidad tiene ese virus. Ese virus es el pecado, el viejo hombre. Por tanto, de la misma manera, pero en el sentido contrario, la obediencia de Cristo hace que quienes creen en Él sean constituidos, y esto es un hecho también irreversible, es un hecho establecido, justos ante los ojos de Dios. Es decir, que cuando hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, Dios nos ve justos. No porque nosotros seamos justos. Ya sabemos que de hombre no hay mujer ni aún siquiera uno que seamos justos. Todos somos egoístas, no somos justos. Pero hemos creído en aquel que es justo. Y como que hemos depositado nuestra fe en aquel que es justo, Dios nos ve. Esto quiero hacerlo resaltar también, porque muchas personas pueden pensar o creer que ya por tener a Cristo en su corazón, o por ser una persona que va mucho a la iglesia,
que ya es justo. No, nada de esto. No somos aún justos. Y mira, te pongo una prueba. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Verdad que no? Pues ahí lo tienes. Seguimos compartiendo versículo 5, versículos 20 y 21, los finales ya, donde dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Se introdujo, es decir, se añadió, como dice el versículo 20. ¿Por qué se añadió la ley? ¿Por qué se agregó la ley? Mira lo que nos dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Nótese, fue añadida a causa de las transgresiones de los hombres, hasta que viniese la simiente quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente? ¿Dónde fue hecha esa promesa? Esa promesa la tenemos en Génesis 3:15, que Dios le hace esa promesa a la mujer, que por medio de ella habría de venir el Salvador del mundo, es decir, Jesucristo. Y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí está hablando de la ley. Por tanto, vemos aquí, como dice Gálatas 3:19, para que el pecado abundase, sigue diciendo el versículo 20, la ley hace que el pecado se vea peor. Si no hay ley, es decir, si no hay algo que te dice que lo que está haciendo está mal, imagínate, vamos a ponerlo en las leyes de la circulación. Si no hay una ley de la circulación que te está diciendo, por ejemplo, que adelantar un coche en vez de hacerlo por la izquierda lo haces por la derecha, no se debe de hacer así. Si no lo hubiera eso, pues la gente adelantaría por la derecha, por la izquierda, por donde le pareciera. Si no hubiera un stop, un alto para pararse, pues la gente no se pararía. ¿Por qué? Porque no hay esa ley, no la conocen. Ahora, cuando hay esa ley, sabe la persona que cuando está infringiendo un stop, un alto, está infringiendo la ley de la circulación. Igualmente, cuando la ley fue dada, sabía el hombre ya qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Pienso que queda aquí la cosa bien clara. Por tanto, la ley hace que el pecado se vea mucho peor. La ley da al pecado el carácter adicional de transgresión y hace aparecer al pecado aún todavía mucho más pecaminoso. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de lo que se está haciendo es pecado. Estamos en contra de la ley establecida, en este caso, por Dios. Lo dice Romanos, capítulo 7, versículo 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, de que él viese, Pablo en este caso, viese el pecado en sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque tenía conciencia de lo que era pecado y lo que no era pecado. Hay también aquí una reflexión para nuestras vidas, y es la siguiente. En los días de hoy, desgraciadamente, en la escuela, en los institutos, se ha quitado, en cierta manera, el Padre Nuestro, la oración modelo. En otros países la oración también se ha quitado. De los libros de texto de enseñanza la palabra Dios se ha desalojado, se ha quitado. Y no está bien visto en las escuelas aquí en España en el día de hoy, por ejemplo, el hablar de Dios, mucho menos el orar, mucho menos el decir que la salvación es por medio de Jesucristo. Nada de eso. ¿Por qué? Porque se ha desalojado. Ahora bien, cuando pasen unos años, y ya han pasado algunos, esta generación que va creciendo de niños que ahora pueden tener 10, 12 años, pues no saben lo que está bien ni lo que está mal.
porque no tienen conciencia de lo que es pecado y lo que no es pecado. De ahí que ellos traten a sus padres y les peguen a sus padres, como está ocurriendo en el día de hoy. De ahí que, por ejemplo, el matrimonio, el esposo sea una figura, el varón figurativa, nada más. Que los niños tengan hoy todos los derechos, habido y por haber. Que no se le pueda reñir a un niño ni levantar la voz porque el niño te puede denunciar. Eso está ocurriendo en el día de hoy. Y todo ello es porque la Biblia, la palabra de Dios, se ha dejado a un lado. Sí, se ha dejado a un lado. Han entrado a las escuelas, a las aulas, a las universidades, la inmoralidad, la droga y la violencia. Eso es algo que está patente y está en el día de hoy. Y eso lo podemos ver con nuestros propios ojos, nadie nos lo tiene que decir, lo estamos viendo. Pues esto es precisamente lo que está diciendo aquí Pablo en cuanto al pecado y en cuanto a la ley. Piense, por ejemplo, en una lente de aumento y sustituye la palabra abundar por la palabra aumentar. Pero la ley se introdujo para que el pecado aumentase, dice aquí la palabra. Y está diciendo el versículo 20. Dice: más cuanto el pecado aumentó, la gracia aumentó mucho más. La ley aumenta el pecado. Lo aumenta porque hay conciencia de él. Pero el pecado aumenta la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquello que el hombre no merece. Es aquello que el hombre, Dios le da, no porque se lo merezca, sino porque Dios le ama. Dice: la gracia de Dios brilla con mayor fulgor frente al negro telón del pecador. Admirable gracia, cuán dulce tanto, que salva a un miserable como yo. Dice la alabanza de sublime gracia. ¿Por qué permitió Dios que el pecador entrara en su universo? ¿Por qué lo permite Dios esto? Muchas personas desechan a Dios, no quieren saber nada. Déjame decirte algo, Dios seguirá siendo Dios en ti, pero tú sin Dios no serás nada, en absoluto. Es decir, que todas las personas, absolutamente todas, dependemos de Dios. Él es el que nos sustenta día tras día. Él es el que nos dio la vida. Sí, naciste de hombre y de mujer, ya lo sé. Pero recuerda que llegará un día en el cual tú tengas que partir. Yo no sé si has visto a lo mejor a una persona en el acto mismo de morir, el último aliento. Cuando deja su último aliento, esa persona es como un muñeco. Ya no tiene vida, ya se fue. ¿Y por qué se fue? Porque se acabó. Se acabó sus días aquí. ¿Y qué pasará con aquellos cuando se les acabe su vida aquí en la tierra? ¿Dónde irán si están ahora desechando a Dios? Piensan que quizás luego, cuando estén delante de su presencia, van a exponer muchísimas razones, muchísimos argumentos, pero serán sus obras los que les juzgarán. No será ni aún Dios, sino sus propias obras. Pero la pregunta que yo quiero hacer ahora a todos aquellos que me pueden estar escuchando es la siguiente: ¿qué harás con la gracia de Dios? Con esa admirable gracia. Sabemos que hay pecado en el día de hoy en toda la humanidad y que sigue abundando cada día más. Por los medios de comunicación se pueden ver cosas que nos llenan de asombro. ¿Hasta qué límite el hombre llega a la maldad cuando no tiene al Señor como Señor y Salvador de su vida? Cuando el hombre es un desenfreno de maldad, cuando el hombre en manos del diablo, porque está en manos del diablo, todas esas personas que están abusando de niños, de niñas, todas aquellas personas que están enriquecidas, que tienen millones y millones de dólares, de euros, que tienen riquezas por todas partes, pero que les preocupa muy poco que miles de niños
que millones de personas hoy aquí en España estén pasando hambre, estén en la más miserable pobreza, le traen sin cuidado. Ahí vemos el egoísmo hasta donde llega. Pero quiero volver a la pregunta: ¿qué haremos con la gracia de Dios? Con lo que Dios nos da, que es el Evangelio, las buenas noticias por medio de Jesucristo. Y la pregunta que podemos hacernos: ¿por qué permitió Dios que el pecado entrara en su universo? Una razón entre otras es que para Él pudiera mostrar mucho más de su gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Donde el pecado abundó, la gracia se desbordó completamente. Ahí. Es decir, que cualquier persona, esté donde esté, puede venir a Jesucristo. Nos dice el versículo 21 y último de este capítulo 5, para que así como el pecado reinó para la muerte, así la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Al comienzo de esta sesión estaba reinando el pecado, la muerte. Ahora está reinando la gracia. Y vemos que este versículo desarrolla el gran objetivo de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Que la gracia tenga un reino en donde antes reinaba la muerte, donde antes había destrucción. Esa es la voluntad de Dios. Por tanto, vemos que todas las demandas divinas debían ser primero juntamente satisfechas en la cruz, y así lo fueron satisfechas por medio del Señor Jesús. Y es que así todo fuera por medio de Jesucristo nuestro Señor, de modo que el tema de la última sesión de Romanos 5 es la condenación por el pecado de Adán y la justificación por la muerte de Cristo. Y voy terminando con esto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Comienza este capítulo 5, versículo 1 de la carta a los romanos, y termina diciendo, versículo 21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es toda una invitación de Dios al pecador, a aquellos que aún todavía no han recibido el Evangelio, es decir, el don de Dios, el don inefable de Dios, para aquellos que aún todavía no lo han recibido, para que abandonen el pecado. Recuerda, el pecado produjo en Adán muerte y destrucción, y también lo puede producir en tu vida. Si ahora, en este día, en este momento, tú no te arrepientes y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él vino para dar vida y darla en abundancia. La invitación de Dios es que tengas vida eterna. Esa es la invitación que Dios te da en esta hora y en este momento. Pero la decisión siempre es personal, porque Dios respeta el libre albedrío personal de cada persona. Dios lo respeta. Tú puedes recibirle a Jesucristo como Señor o Salvador, o tú puedes rechazarlo. Pero recuerda esto: si le rechazas, la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús. Elige. Si tú eliges a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te animo ahora y a donde tú estás, que tú puedas recibirle como Señor y Salvador de tu vida, simplemente con que repitas conmigo y hagas una muy fácil oración. Repite ahí a donde está y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. He oído hoy que la paga del pecado es muerte, y que tú eres el mediador, que tú eres el que me puede justificar delante de Dios por medio de la fe. Creo en ti. Creo en que moriste por mis delitos y pecados en la cruz del Calvario, y también creo que has resucitado de entre los muertos. Por tanto, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, desde ahora y para siempre.
en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, tú debes ahora no solamente ya de tener a Cristo en tu corazón, sino de también permanecer en Él. ¿Cómo puedes permanecer? Pues leyendo su palabra, congregándote en una iglesia cristiana o evangélica donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde tú vas a encontrar ahí hermanos y hermanas en la fe que te pueden ayudar a tu crecimiento espiritual para que conozcas mucho mejor a aquel que te ha dado la salvación y la vida, que es Jesucristo. Por tanto, yo te animo que tú puedas leer la palabra de Dios, comiences por los evangelios y visitar una iglesia cristiana evangélica. Y a toda la audiencia que me está escuchando, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será nuevamente hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer